Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva clase de modelos evaluativos y curriculares de formación complementaria en la institución educativa Escuela Normal Superior de Envigado. Mi nombre es Camilo Duque, yo soy docente y estamos en una clase con el semestre 4. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio. Entonces, habíamos quedado, siempre iniciamos con una retroalimentación y un diálogo sobre las clases anteriores y cómo va evolucionando pues la clase para hacer las actividades y mirar el material o los objetos virtuales de aprendizaje. Por lo pronto, entonces vamos a iniciar realizando el videoforo o cineforo sobre el documental propuesto la clase pasada llamado Entre Maestros. Allí podríamos observar cómo un maestro tiene una idea sobre la enseñanza y el aprendizaje de una manera tan diferente que hace una película y la prueba como, o experimenta más bien como esta idea de aprendizaje con diferentes jóvenes en diferentes contextos y cómo les llega pues a través de sus enseñanzas y cómo también aplica la evaluación en ese contexto. ¿Cómo evalúa? ¿Sí? ¿Qué tipo de pedagogía tiene? ¿Sí? ¿Cómo le llega a los estudiantes a través del conocimiento y cómo proyecta el conocimiento? Es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, tenemos acá, la película dura 1 hora 12 minutos, la asignatura modelos evaluativos curriculares. Decimos que el cineforo es una herramienta metodológica que facilita y enriquece el diálogo entre el espectador y la obra audiovisual. La orientación del foro puede responder a una diversidad de temáticas que deberán ser propuestas por quien lo conduzca o a partir de expectativas propias del público. Es ahí donde elegimos la temática y el tipo pues, de audiovisual que observamos. Es muy importante que quien conduzca el cineforo esté receptivo frente a lo que los espectadores generen, ya que un tema planteado inicialmente puede propiciar otros y esto debe ser capitalizado, recogido y puesto en el ejercicio para lograr un espacio efectivo de encuentro y reflexión. Bueno chicos, la película, acá está el link. Observar atentamente el largometraje, analizar la película a partir de su contenido, para luego reflexionar sobre la evaluación a partir de las diferentes experiencias educativas allí mostradas. Escribe tu reflexión pedagógica en el link, ojalá lo haya hecho y socialicemos entonces hoy. Bueno chicos, bienvenidos. Acá tenemos una lista de todos los que quieran o deseen participar y por supuesto tendrá una nota especial. Bueno, ¿quién vio la película? ¿No alcanzaron a verla? Cuénteme pues, a ver, honestamente. Chicos, Hola, profe, yo sí la vi. ¿quién? A ver. Sara Rodríguez. Sara, ¿y qué te pareció? Contame. Fue muy bonita porque demostraban como lo más frustrante en la que llegaba un estudiante. Por ejemplo, al chico que al principio que él estuvo como muy desacuerdo con lo que decía el maestro y él decía que no, que lo más importante es lo que piensa uno. Y pues llegó como una frustración que incluso casi le tira una silla a un compañero. Y eso me generó pues como, no sé, como a la vez estuve como muy de acuerdo con él, pero a la vez como que no, porque llegar a ese estado es demasiado fácil y más para una persona que piensa que, que pensar en lo que uno quiere llegar a ser o lo que tiene una opinión diferente es acertado solamente para él y no para los demás. Como decía una vez, todos buscamos como que todo el mundo nos acepte. Yo estuve como muy
muy apegada a eso porque como yo estoy en una compañía de teatro, también nos llegan a través de diversos personajes y a través de diversas emociones a, a llegar como a ese, digamos, a ese limbo, como así decirlo, de llorar, de reír, de gritar, de enojarse con todos, de incluso pelearse con uno mismo, porque eso es muy importante. Y más lo que hace mi director de teatro es como que llevarnos a una especie de dudas de nosotros mismos. Por ejemplo, eh, de la obra nueva que están montando, él Ajá. lo que hizo fue escogernos personajes a todos nosotros, pero que no tengan Ah, qué cualidades que veo. nosotros tengamos. Oh, un Entonces, reto. un reto verdaderamente muy duro porque a mí me está costando mucho porque el personaje que me tocó, que es una antagonista, Ujú. me ha llegado pues a, digamos, a quererme a mí misma, pero a la vez no, porque incluso es una vieja súper asquerosa, pues, que no sé, me lleva como una incertidumbre súper maluca, pero a la vez me emociona porque es un reto verdaderamente muy, muy bueno. Y a través Ujú. de ella me ha llegado a conocer mucho, incluso eh, yo me transformo porque eso es muy duro. Y bueno, llegando ya a conclusión para que nuestros compañeros hablen, eh, yo creo que este método deberíamos aplicarlo mucho a los estudiantes y empezando desde una edad, digamos, en sexto o quinto grado o más, sí, de secundaria pues para arriba, porque es ahí donde ellos ya llegan, pues ya llegan como a conocerse y empiezan a buscar aquello que más desean hacer o empiezan como a frustrarse porque ellos ya saben que desde séptimo, octavo ya empiezan a ver cosas completamente diferentes de lo que veían desde que eran pequeños. Entonces, ya esa es mi idea. Pero tocaste algo muy importante y es que las relaciones humanas tienen mucha complejidad, ¿cierto? Sí. Entonces, el sistema lo que quiere hacer es normalizar esas relaciones para que todo funcione de una manera, como decimos, donde se repriman muchas de las emociones, Ujú. muchas de las dinámicas de las relaciones humanas, cuando se debe de aceptar como esas emociones y encauzarlas a algo pues constructivo, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo el maestro en la película. Empezó, primero la primera impresión con los estudiantes fue muy fuerte, como un tipo de confrontación. ¿Y cómo fue la actitud del maestro frente a esa confrontación con los estudiantes? ¿Se desesperó, se desanimó? ¿Qué hizo? Fue demasiado calmada. Él Eh, como, incluso también le dijo a otros compañeros que hablaran con, digamos, la chica que cuando fue pequeña fue abusada por el padrastro. Ujú. Y él lo que hizo, él no fue capaz de calmarla, y lo que hizo fue llamar a otro compañero, que eran mis Que les conocidos. llegara. Ajá, y fue muy bonito también esa Pero parte. mire las estrategias porque se va ganando a los estudiantes, se los va ganando a través de conocer sus historias. Eso es muy bonito. Y eso es lo que se nos olvida como maestros, que cada uno es una historia. Entonces, cuando las clases están saturadas de estudiantes, se va desdibujando ese sentido de la educación. ¿Sí me entienden? Mire que no eran más de 10, es que no era más de 10 o 12, ¿cuántos eran? 11. Ajá. Entonces se podía hacer como un tipo de acercamiento personalizado. Además, si ustedes observan, el joven más rebelde, por así decirlo, que se mostraba allí, no era el que tenía más problemas, ¿o sí? No, todos tenían, pues incluso ellos decían que se sentían como que de acuerdo o a la vez no con él, a veces incluso unos se reían, otros, como digamos, una sociedad en la que todo el mundo está en una parte y otros en otra. Solo que como que representaba mucho eso. Y por eso hoy en día todos tenemos como ese miedo a salir porque, pues, sí, ese miedo como a la sociedad porque muchos están en una parte, otros en otras y hasta nos da miedo como decir nuestra opinión y nuestra historia y pues sí.
Eso es cierto. Entonces, miren, todas esas dinámicas son muy fuertes y hay que analizarlas, ¿ya? Porque cada persona es un mundo y por ende usted tiene que adaptar, en cierto modo, la evaluación, a pesar de que uno plantea estrategias, tiene que analizar diferentes casos y saber cómo llegar a los estudiantes para poder que se dé un aprendizaje. ¿O qué piensan de eso? Ese docente muy visionario, que él queriendo transformar pues la educación en España, que mucha referencia de nuestra educación viene de Europa y especialmente de España. Entonces por eso analizábamos eso. Observe que el docente siempre se muestra calmado y lo que empieza es a crear en los estudiantes, primero desde la observación y después crear en los estudiantes como la curiosidad, como el deseo de descubrir, ¿cierto? Y como muchas cosas que aparentemente no están conectadas entre sí, él las conecta. ¿Qué más quisiera opinar? ¿Qué fue el fragmento que más le gustó? O si no le gustó, ¿está de acuerdo o A no? ver, yo, Lady. Lady. Ay, Lady, hablar, no. Sí, yo quiero hablar. Sí, Me quiero déjenla hablar, desahogar. déjenla hablar, por favor. Lady, Gracias. Bueno, decime. Sí. desde mi punto de vista, viendo la película, sí me gustó mucho. Y más que un maestro, nosotros somos como parte de psicólogos. Ya que todo el tiempo estamos como en la expectativa de cómo el maestro va a enseñar, cómo nos va a ilustrar su conocimiento. Y también en la parte en que el maestro tiene que estar pendiente siempre de si el alumno está bien, si está triste, enojado, frustrado. Entonces, me gustó mucho como esa experiencia que tuvo él al, al enfrentarse pues como a todo, a cada caso, a cada estudiante. Y también me llamó mucho la atención la manera en cómo mantuvo pues como esa paciencia, la tranquilidad, esa, ¿cómo se dice? Esa serenidad en tratar de como entender a todos uno por uno a la vez. Y pues dar como una posible solución a sus problemas, sus inquietudes, necesidades. Exactamente. Nosotros más que maestros, psicólogos o amigos, compañeros o colegas, debemos de ser autónomos, ya que pues al dar a conocer nuestros conocimientos, sabiduría y todo eso, más que todo eso, hay que tener como una cierta relación entre maestro y alumno, como dice el mismo título, entre maestros, ya que posiblemente cada uno a simple vista podemos llegar a ser maestros no solamente de materias, sino también maestros, no sé, de ingeniería, de gastronomía, de bomberos, de cualquier profesión. Pero siempre hay que tener en mente eso, ser autónomos, ser sencillos, humildes. También me gustó mucho cómo cada uno de los estudiantes o de estos jóvenes estuvieron pues como poniéndole mucha atención al maestro o a este hombre que sin conocerlos se prestó como en ese punto de escuchar a cada uno y darle pues como la serenidad que ellos necesitaban, la confianza y todo eso. Entonces, sí, me gustó mucho y ojalá se volviera a repetir. No más. Muchas gracias, Lady. Mire que explicaste muy bien cómo es el quehacer del maestro va más allá de simplemente dar una nota, evaluar, pasar un conocimiento y evaluar. Eso es cierto. Muy bien. Mire qué tan Buenos importante, días Lady. a todos. Buenos días. Compañero, buen día, maestro, ¿cómo estás? Buenos días, Camilo. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra? Bien. Yo muy bien también, gracias a Dios, me alegra mucho. Excelente. Profe, no sé si hay un orden
Pues veo como en el coso que no hay un orden. Pues que ya... No, me van solicitando, como me escriben su nombre y apellido que quieren participar y yo lo voy colocando. Adelante. Ah, bueno. Ah, claro que sí, profe. Bueno, profe, bueno, a mí la película me pareció bastante interesante y además me gustaba como, no, pues yo no sé si en algún momento te he comentado que mi proyecto de grado es sobre las relaciones interpersonales y el autoconocimiento, ¿cierto? Y eso te ayuda Y mucho. o sea, y es una de las bases o uno de los pilares que más se presenta en la película, ¿sí? O sea, yo mientras veía la película, bueno, me parecía pues como muy interesante la metodología que él utilizaba para de cierta manera llamar la atención de los jóvenes, pues de los estudiantes. Yo me preguntaba cómo sería interesante utilizar ese mismo método, pero con los niños. El maestro actualmente se está rigiendo mucho por el ministerio, por lo que diga el papel, por lo que de una u otra manera los debe a meter en una casilla y él diga, bueno, hasta ahí me tengo que mover en eso, tengo que tomar evidencias, tengo que ponerlos a escribir, que el cuaderno y que el otro. Pero esta metodología que se utiliza en la película es muy, muy llamativa. ¿Sí? Es como ese proceso en que me puedo descubrir y puedo descubrir, ¿cierto? Como mi lugar en el contexto inmediato en el que me encuentro. El título de la película me pareció pues también muy chévere porque ser maestro demanda estudiar, formarse, amar el conocimiento en todo el sentido de la palabra. Y él, al interactuar con estos jóvenes en ese sentido, les está dando el valor de ser maestro, ¿cierto? Pasar de una simple persona con conocimiento, ¿cierto? Porque hay personas que, bueno, se creen con el conocimiento inmediato y ya para eso, o sea, ya lo tienen todo. Él simplemente estaba explicando, ¿cierto? Explicando cosas de la vida, explicando de una u otra manera sus conocimientos de otro método. Y eso me pareció muy interesante. Una película de mucha reflexión, de mucho análisis, donde la evaluación también obliga a la evaluación a repensarse. A decir, bueno, ¿y por qué no evaluar así? Pues, ¿qué es lo malo? Porque yo no encontré nada malo en la película realmente. Todo tiene un sentido, una lógica. En cada una de las secciones, fue como por días, en cada una de las clases se le apuntaba como una idea y eso se podía pues como analizar pues en una gran magnitud, entonces me gustó mucho y eso pienso de la película. Excelente. ¿Y qué piensas del aprendizaje? ¿Sí se daba? Claro, profe, el aprendizaje. Es que lo que repensarse cómo se está enseñando. Desde qué punto, desde mi punto como docente, cómo quiero enseñar, qué tipo de profesor quiero ser. Si el que simplemente vaya a una aula a que todos escriban, porque también hay profesores que creen que, por ejemplo, el juego, digámoslo, lo es todo. Entonces vamos a brincar, vamos a correr. No, el juego tiene un sentido también, una lógica, una manera de guiarse, de presentarse. Y las clases como están, por ejemplo, en el video, o sea, la enseñanza como tal, también está bien pensada, ¿sí? ¿Cómo yo puedo producir conocimiento desde el debate, desde la opinión, desde el contexto, desde lo que cada uno vive en casa, de lo que cada uno tiene como a su alrededor? Entonces, claro, la enseñanza, profe, tiene un significado bastante fuerte y bastante interesante. Muchas Y gracias. la evaluación también, claro está, pues la evaluación. Muy bien, Sí, dale, Cami. profe, muchas gracias a ti. Excelente, Cami, muy bien. Mire que ahí hay algo intrínseco muy importante y es que, como decía pues Camilo, de toda esta reflexión en torno a esta película y estas dinámicas de la enseñanza, y es que el maestro escucha a los estudiantes, o sea, les permite hablar, expresarse y ser escuchados y tenidos en cuenta. Sí, adelante Luis, Juan Pablo Jiménez. Juan Pablo, adelante.
Bienvenido. Pues a mí me pareció muy interesante pues, el documental, pero desde el momento, pues de la manera como el profesor evaluaba, ya que pues él nunca como que vamos a sacar una hoja y vamos a evaluar los contenidos del curso, tampoco pues no hizo eso, sino que Eso. él mientras enseñaba, evaluaba, ya que era como una evaluación de autoconocimiento, donde él permitía que cada persona se reflexionara como como un papel que desempeñaba en la clase. Entonces ver como el avance poco a poco, él mismo confrontaba el papel que ellos representaban y ver como si ese papel era el que les pertenecía o no. Entonces por eso a lo último cada personaje pudo reconocer como su aprendizaje, como que este es el papel que yo debería desempeñar, como que la evaluación que él aplicó es como algo que estuvo en el proceso cada instante, pero no tuvo como que mencionarla. Incluso los estudiantes se evaluaban a sí mismos sin darse cuenta. Sí, O sea, el maestro mantenía una evaluación constante ahí, pues muy interesante esa evaluación que él usaba, pues eso fue lo que más me llamó la atención, esa evaluación. Pues ya que que no, era imperceptible, pero estaba, y en todo momento, ¿cierto? eso y lleva como, o sea, él mismo lleva que los otros evaluaban al otro también, cómo vamos a ayudarle al otro en el proceso de aprendizaje, ya Sí. que a veces, pues, como esos momentos como tan emotivos que ellos caían, lloraban, ellos estaban ahí presentes como era el momento como más importante para entrar como que en el momento evaluativo y como que, cómo podíamos ayudar a esa persona. Incluso pues, una de las muchachas pudo como que vamos a unir con todo el grupo para que vean mi problema y ver cómo solucionar ese problema. Es como también algo, pues ellos supieron cómo reconocer al otro y cómo reconocerse a sí mismo. Ese puede ser lo que me pareció más importante ahí. Y entablar unas relaciones tan fuertes, ¿cierto? Tan bonito eso, sí. Muy bien, muy bien. Ese punto de vista, Juan Pablo, está muy acertado. Muy bien. Luisa, ¿quieres aportar también? Adelante. Desde mi reflexión, yo quería aportar. Me encanta ese aporte de Luisa. Wow. Estefanía, Go. entonces. Estefanía, es el momento para que hagas. Sí, Estefanía, Mucho el aporte de Luisa. Está muy completo, muy interesante. Me gustó. Maestro, ¿le puedo No puede complementar el sonar aporte de el Luisa? audio. Lo que pasa es que ella comenta que no le está dando el audio. Profe, En entonces sigue la que está ahí en el chat, también. por favor. El que sigue en el chat, Continúa sigue mientras ahí. Luisa organiza su sonido. Luisa yo Fernanda le puedo. Castaño. Bien, pues, Estefanía. No se peleen. Estefa, Miguel, Emilce, sus comentarios también son. Sí, sí, Hola, Camilo, el maestro tiene el listado ahí. Emilce Mira, Mosquera. no lo están viendo acá. Sigue Luisa Fernanda Castaño. Ay, perdón. Y Emilce también. Emilce, Claro, luego. Pero no había visto la lista, Hágale, profe, que Mil, sigue si más vale metido a tiempo, bien puede. No, está bien. Miguel también va a compartir. Vamos compartiendo. Y Estefanía. Cuando me den la oportunidad, con mucho Restrepo, gusto. profe. Listo, pero hágale pues, Luisa Fernanda. Bueno, maestro, pues a mí me pareció el documental muy interesante. Y me gustó mucho la parte, pues cuando él inicia diciendo como que estaba perdiendo como su yo maestro, ¿cierto? Que inició diciendo esto, que estaba como encapsulado, digamos, como lo mencionaba Foucault, que la escuela es como una cárcel, y se estaba sintiendo como así. A mí la verdad me llamó eso mucho la atención. Y, y me pareció también muy bueno la metodología que usó él para evaluar, que había una coevaluación entre todos. Y el apoyo que se vio entre personas que eran desconocidas y de un momento a otro empezaron a ser compañeros como tal. A mí me pareció muy bonito todo lo que se vio pues en este largometraje, ¿cierto? Pues en este documental. Me llenó mucho, me gustó bastante.
Qué bueno. Luisa, lo que decís es muy importante. Lo que sí es muy importante porque esas relaciones que se entablan tan fuertes que al principio se observan es que son todos diferentes, que hay muchas diferencias, que no lograrían encajar unos con otros y al final se vuelve una relación tan fuerte que la despedida es muy dolorosa. ¿Sí Sí. recuerdan esa escena? Sí, fue muy bonito y me gustó mucho pues también cuando dijo que uno llegaba a pensar que el chico que más problemas dio en la clase, pues era el que más problemas tenía en la vida, pues en su propia vida, pero realmente no. Era otro chico que había tenido la muerte del abuelo, del padre, y él casi no hablaba. Era más calladito. Exacto, me pareció eso también muy interesante. Muy bien, entonces mira esas dinámicas y la evaluación, cómo realmente, lo que vos dijiste, se hace una evaluación, una coevaluación, esa es la real coevaluación. No póngale una nota al compañero. ¿Sí me entienden eso? Es participar del proceso del otro, ¿sí? Y apersonarse también del proceso de aprendizaje del otro y ayudarle, y ayudarse entre sí. Eso sí es una coevaluación. ¿Qué opinan de eso? Adelante, Milce. Luisa, ya terminaste, ¿cierto? Sí, señor, dale, gracias. Ah, bueno, gracias. Emilce. Buenos días, maestro. Buenos días, bienvenida. Buenos días, compañeros. Bueno, a mí en particular, pues todos estos temas relacionados con la educación me gustan mucho. Entonces yo tomé como unos apartecitos que saqué del análisis pues de la película o el corte. Dice, una actitud diferente frente a los problemas. Y primero que todo es importante conocer el contexto. Pues cuando un maestro llega, muchas veces llega es como pensando en, los voy a educar, les voy a dar tal área, tienen que aprender, los voy a evaluar, y se enfocan en eso. Mientras que olvidan o dejan de lado conocer ese contexto, y conocer ese contexto es conocer cada niño con su particularidad. Y el saber, por ejemplo, tal niño por qué se comporta así. Por ejemplo, a mí en las prácticas había una niña que siempre se paraba, siempre y súper inquieta. Me quitaba el marcador y iba y copiaba. Y pues la verdad a mí me incomodaba. Entonces yo hablé con la maestra porque yo veía que la maestra también le incomodaba y en ocasiones le gritaba. Y la maestra me empezó a contar sobre la historia de la niña, que no tenía mamá, que era con los abuelos, que su situación era difícil. Entonces uno ahí se pone como a analizar de verdad que la realidad de los niños en la escuela, la realidad de todos es muy diferente. Entonces es como esa confrontación en lo que pasaba en el corte, porque él entra, se encuentra con los problemas, con las dificultades, pero él no se hace a un lado, sino que empieza a estudiar y a observar qué puede hacer, cómo mejorar esa realidad, cómo cambiarla, cómo transformarla. Entonces yo pienso que esa es la labor que nosotros como maestros debemos de hacer. No quedarnos allí simplemente sacando notas y como cumpliendo con una tarea que nos toca ya como porque nos paguen. Entonces, a partir de eso, ese fue uno de los análisis que yo saqué. También que se debe transformar la evaluación, que la evaluación se debe transformar de acuerdo al contexto, de acuerdo a los estudiantes, de acuerdo al área que esté dictando uno y que esa evaluación debe ser pues en momentos como imperceptible para que no cause como lo que causa en muchos de nosotros cuando nos dicen nos vamos a evaluar. Y ya uno está como, uy, ¿qué será? ¿Que me van a preguntar? ¿La voy a perder? No, nosotros como maestros debemos de buscar la mejor forma o la mejor manera de evaluar a nuestros estudiantes. Excelente. Y también la relacioné con una lectura, yo no sé si ustedes la han escuchado, es sobre la señorita Todson, no sé si alguno la ha escuchado, es una lectura muy bonita y relacioné esto con esta lectura porque habla de una maestra que no conocía a uno de sus estudiantes, sino que como lo veía sucio, no llevaba las tareas, distraído, ella era feliz colocándole cero a este niño.
y en todo ella feliz con el lápiz rojo colocándole malas notas hasta que ella empieza a observar y analizar como en la hoja de vida del estudiante todas las notas de sus antiguos maestros y se da cuenta que es que el niño perdió a su madre y que a partir de ahí el niño cambió. Entonces ahí empieza a reflexionar, se arrepiente y empieza una nueva relación con el niño. Ella ve que los demás niños le hacen bullying por la manera como él va a la escuela. Y ella cambia la perspectiva cuando se da cuenta de que en realidad hay niños diferentes con problemas en la escuela y que ahí es verdaderamente la razón de nosotros como maestros de cambiar esa realidad. Finalmente, él le regala un perfume y resulta ella siendo para él la mejor maestra del mundo. Entonces, relacionado a esto con este corte, porque yo creo que esa es la razón de ser de nosotros, cambiar la realidad de los niños desde la escuela y de la forma como les enseñamos. Pero vaya tarea, ¿cierto? Qué misión. Es muy difícil, profe, de verdad, pero bueno, ese es el reto. Tenemos que aceptar algo que realmente podríamos cambiar a algunos, pero no a todos. Pues aceptar ese hecho, de que como maestros no alcanzamos a llegarle a todos por la misma situación. Entonces mire que esa imposibilidad que sintió el maestro, perdón, esa imposibilidad que sintió el maestro, lo que hizo a través del sistema, lo que hizo fue, que eso me sorprendió cuando yo vi esa película, que él se salió de ser maestro, o sea, se salió del sistema para hacer ese trabajo, que era su sueño. Eso es una cosa tesísima. Bueno, muchas gracias, sí, Luisa. Y sobre todo, bueno. Sí, Emilce, sí, termina, sí. No, y que sobre todo, pues uno sabe que de pronto si uno genera estos cambios, va a tener repercusiones. Entonces yo creo que muchas veces hay profesores que siguen con su tradición porque no quieren de verdad como darse esa tarea de ser diferentes. Que los muevan de su zona de confort, ¿cierto? Muy bien, Emilce, muchas gracias. Mire, Luisa nos manda un textico porque no se ha arreglado como el audio. O Luisa, ¿ya arreglaste el audio? Dice que en conclusión, la conclusión que ella sacó desde una realidad que vivimos las instituciones educativas son observadas y evaluadas desde afuera. Se mide la calidad educativa desde una base numérica, que desde ningún punto tiene en cuenta la formación humana, soporte fundamental del sujeto que se está formando para ser parte de una sociedad. ¿Vean? Muy buena conclusión, excelente. Ahora sí, el señor Miguel está por ahí. Sí, ya sí. Sí, adelante. Estabas caminando por ahí. Es que en la calle recibiendo clases. Es genial. No, es que venía y se me varó por allá abajo. Entonces me tocó dejarlo por allá y terminar de subir a pie. Ay, ese es Miguel, hombre. Dale, Eso es responsabilidad. Eso es responsabilidad. Miguel, adelante. No, tú no es que me tocó hacer una recarga de 2.600, estoy apurado para que no me corte. Bueno, yo digo que hay algo que es muy bonito de la película, bueno, el documental más que todo, fue ese análisis del discurso que hacía el maestro. O sea, se basó mucho en la metodología o en la teoría de Foucault para poder de ahí empezar a observar y hacer esa investigación etnográfica que él estaba haciendo. Pues pocos alumnos, pero es que eran pocos alumnos que venían con muchos años de una educación totalmente diferente a la que estaba implantando él. Muy bien lo mencionaba ahorita el maestro, o sea, salir de esa zona de confort. Y eso me trajo a pensar ahí mismo. En esos días yo tuve una conversación con una maestra de la normal, una maestra de ciencias, que decía, Miguel, ¿y cómo enseñan en el ciclo? Y yo, profe, pues cada quien tiene su metodología de enseñanza. Es que sí, pero es que, o sea, yo tengo mi metodología y yo enseño una ciencia, pero es que ya voy a enseñar es un arte para enseñar esa ciencia. ¿Cómo haría yo ahí? Yo, profe, usted es la que sabe. Eso yo no, o sea, sería como, entonces ahí me interrumpió, ella me dijo, lo que yo haría sería mediante el discurso investigativo. Entonces, cuando yo empecé a notar en la película que el maestro, mediante esa investigación etnográfica que hacía con base al diagnóstico de la lectura del discurso, me trajo a colisión eso. Entonces yo decía, sí, o sea, es que hay muchas formas
de enseñar y no precisamente tiene que ser con tablero y tiza, porque bien lo veía el maestro. O sea, la clase empezó con un correo electrónico, entonces eso deja, o sea, como el maestro se ve también en la parte que pasó los textos físicos a textos virtuales, y es algo que estamos viviendo nosotros en este momento en carne propia y nos ha dado mucha dificultad. Y yo soy uno que soy muy apático a las tecnologías, pero entonces eso nos pone diariamente a prueba. Y nosotros, tristemente, en ese momento estamos siendo educados bajo un curso, ¿cómo se dice? Una metodología predeterminada, pero no sabemos que el día de mañana, cuando estemos trabajando, el gobierno le dé por poner en prueba otra metodología y nos pongan a nosotros a pensar y digamos, puta, ¿cómo voy a hacer yo para hacer esto? Para implementar algo que ya venía, digamos, el maestro tenía 20 y piola de años de experiencia haciendo lo mismo todos los días y enseñándonos las materias más retrógradas y más teóricas que hay. Entonces, eso es lo bonito que yo pude ver en esa película, cómo mediante la lectura del discurso podemos darnos cuenta, hacer un análisis, un psicoanálisis de lo que es la vida del alumno y con base a esto poder verdaderamente hacer un buen ejercicio docente. No solamente transmitir un concepto, sino transmitir conocimiento. Excelente, Miguel. Analizar el discurso. Ya, maestro. Es que el discurso estamos acostumbrados que el discurso debe de ser acartonado, esquemático, clásico. Y no, es que hay muchos tipos de discurso, ¿cierto? Usted puede ir fundamentando su discurso a partir de una idea, a partir de una experiencia de vida y cómo esta lo lleva o la lleva a desarrollar pues unas maneras de enseñar. Eso es muy chévere. Muy bien lo que dijiste. Muy bien, Miguel. Adelante, Estefanía. ¿Quieres aportar algo? Maestro, Sí, dime. maestro, qué pena, si me le desconecto es porque les da No hay ningún problema. datos. Bueno, no he llegado No, a la casa gracias por todavía. compartir, tranquilo. Ahí lo esperamos. Muchas gracias. Estefanía, adelante. Hola. Pues la verdad, yo no levanté la mano, sino que me postularon, pero bueno, yo hablo. Bueno, pero ¿quieres hablar? Sí. Bueno, adelante. Profe, ay no, de verdad, vuelvas a de ponernos este tipo de películas. ¿Por qué? No, eso tan triste, uno encerrado en la casa, no, profe, eso tan triste. Usted como